Buenos días, anuméricos. Soy Víctor Tobío. Hoy vamos a hablar de ángulos en la circunferencia. En primer lugar, necesitamos saber qué es un arco. Un arco, para dibujar un arco, marcamos dos puntos en la circunferencia. Estos dos puntos, por ejemplo, y los unimos. Aquí tendríamos un arco. Es la parte de la circunferencia que está entre dos puntos cualquiera. Vamos a llamarlos A y B. Por supuesto que no basta con dar dos puntos A y B, porque igual que tengo este arco, también tendría este otro, pero por lo general nos limitaremos al arco más corto. El arco, en este caso, se ponen los puntos son letras mayúsculas, los denotamos con letras mayúsculas, pues el arco que va de A a B, ponemos a B y un arquito encima. Y utilizaremos el convenio casi siempre de coger el arco de los dos que hay, de los dos posibles, el que sigue el camino más corto. Ese es el arco, ¿de acuerdo? Luego ese arco se le puede dar una medida angular a ese arco. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues desde el punto central, que lo llamamos O, trazamos dos radios de O a A y de O a B. Pues ha salido. Trazamos los dos radios. Bueno, vamos a cambiarlo así un poquito. De O a A y de O a B. Entonces, aquí tenemos el arco y hemos visto que hay un ángulo. Tenemos un ángulo asociado, que es este ángulo, ¿vale? ¿Cómo escribimos un ángulo? Pues un ángulo necesita tres letras. En este caso, la A, la O y la B. El vértice del ángulo se pone siempre en el centro. A o B sería el ángulo y pongo así el angulito encima. Y ese ángulo lo podemos medir con el transportador. En este caso yo vendría aquí con mi transportador de ángulos, lo pondría aquí encima, lo marcaría e imaginad que leo aquí y me sale que este ángulo es de 80 grados, ¿vale? Pues entonces el arco también lo puedo medir con ese ángulo y decir que el arco mide 80 grados. Este ángulo se llama ángulo central porque tiene su vértice en el centro de la circunferencia. Y vemos que el arco y el ángulo central se miden con el mismo número, en este caso 80 grados. Lo he medido y ha salido 80, pues 80 grados. Y ahora vamos a hablar del ángulo inscrito. El ángulo inscrito es cualquier ángulo que haya en la circunferencia que tenga su vértice en un punto de la circunferencia. Voy a hacer que desde este ángulo, desde este vértice, voy a ver el arco AB. Entonces, imaginemos que lo veo de esta forma. ¿De acuerdo? Y este sería, vamos a llamarlo P. Este ángulo inscrito va de A a P y a B. Pues lo denotamos así. A, P, B. Y el angulito. Eso es un ángulo inscrito. Y se cumple una curiosa propiedad. Es que si yo mido el ángulo central y en este caso me han salido 80 grados, no hace falta que mida el inscrito. Ya se ve que va a ser más pequeño, pero es que no solo eso, va a ser exactamente la mitad. 40 grados. En este caso el ángulo inscrito es 40 grados. ¿De dónde sale ese 40? Pues insisto, medimos el arco. Para medir el arco se mide desde el centro de la circunferencia, es decir, se mide el ángulo central, 80 grados. Y entonces hacemos la mitad y nos sale el ángulo inscrito, nos sale 40 grados. Si yo me voy a otro punto de la circunferencia y si se me ocurre mirar los puntos A y B, ver el mismo arco,
va a pasar lo mismo. Este ángulo va a medir 40 grados, mide la mitad del arco. El arco son 80 grados, en este caso eran 80 grados, pues el ángulo central 40 grados. Y si me voy a otro punto de la circunferencia y miro A y B, va a pasar lo mismo. Estoy viendo un ángulo de 80 grados, perdón, un arco de 80 grados, pues desde el ángulo inscrito tienen que ser 40 grados. Si cogiésemos ahora nuestro transportador, este ya hemos dicho que era 40 grados, vamos a medir este. Y parece que es justo la mitad, y no solo lo parece, sino que tiene que ser justo la mitad. Vamos a ver otro pequeño ejemplo, voy a borrar. Bueno, aquí he puesto 3 pequeños ejercicios que vamos a resolver muy rápidamente. En cada caso se trata de averiguar cuánto mide el ángulo que está marcado con una interrogación. Venimos aquí a este ejercicio, el ejercicio 1. El ángulo es S, el vértice lo tiene en P, por lo tanto la P tiene que estar en el centro y el ángulo lo puedo denotar a PB, así de esta forma. Nos piden este ángulo. Desde el punto P, este ángulo ve un arco. ¿Qué arco está viendo? Está viendo el arco AB. El arco AB mide lo mismo que el ángulo central que se ve desde el punto O, en este caso 100 grados. Por lo tanto, si el ángulo central son 100 grados, el ángulo inscrito va a ser la mitad, 50 grados. Vamos a hacer lo mismo en este segundo ejemplo. El punto P desde aquí ve los puntos A y B, es decir, está viendo este arco de la circunferencia. Este arco de la circunferencia, ¿cuánto mide? Pues mide lo mismo que ese ángulo central. Ese ángulo central son 180 grados. Por lo tanto, este arco son 180 grados y desde el punto P se ve la mitad de 180, que son 90 grados. Ahora nos dicen que desde el punto P se ve este arco y desde P lo veo con un ángulo de 55 grados. Pues desde el punto central, recordemos que desde P se ve la mitad que desde O, se ve la mitad del ángulo, ¿vale? Entonces, desde el ángulo O se verá el doble que 55. En este caso nos preguntan este ángulo, por lo tanto el doble de 55 son 110 grados.